¿Estás buscando un portátil que cubra de una sola vez todas tus necesidades como creador de contenido para disfrutar de tu contenido multimedia o como jugador a nivel competitivo? Pues quédate con nosotros porque tenemos un Asus que te ofrece todo esto y un poquito más. Muy buenas a todos y bienvenidos a Gaming.es. Hoy tenemos el Asus VivoBook Pro 15 OLED, un portátil que nos llega con la mejor pantalla OLED HDR Nano Edge 3K 16 novenos del mundo. Es decir, un equipo que nos llega con un panel simplemente brutal y un elenco de especificaciones técnicas que hacen que cubra de sobremanera tus necesidades, bien sea creador de contenido, editor de vídeo o de imagen a nivel profesional o gamer a nivel competitivo con tan solo un equipo. Como de costumbre, comenzamos con las especificaciones técnicas. Encontramos un procesador Intel Core Ultra 9 185H con una caché de 24 megas y la capacidad de alcanzar hasta 5,1 GHz, con un total de 16 núcleos y 22 hilos, tecnología NPU Intel AI Boost, que añade aceleración por inteligencia artificial de bajo consumo y baja latencia al portátil, y una Nvidia GeForce RTX 4060 con 8 GB de GDR16 y un total de 16 GB de memoria RAM DDR5 SODIMM, siendo de estos 16 GB 8 un módulo integrado o soldado a la placa base y los otros 8 reemplazables por uno de 16 para alcanzar los 24 GB de RAM máxima. En lo referente al almacenamiento encontramos dos opciones con 1 TB y 2 TB, ambos NVMe PCI Express 4.0, para cerrar un apartado de almacenamiento sublime en lo referente a rendimiento. Lo referente a conectividad encontramos un USB 3.2 de segunda generación tipo C compatible con pantalla suministro de energía, dos USB 3.2 de primera generación tipo A, un Thunderbolt 4 compatible con pantalla suministro de energía, un HDMI 2.1 TMDS, un conector de audio combinado de 3,5 mm, un RJ45, un lector de tarjetas SD 4.0, Wi-Fi 6E Dual Band y Bluetooth 5.3, contando con una batería de 74 vatios/hora y un sistema de carga rápida que nos permitirá cargarlo al 50% en tan solo 30 minutos. Todo esto en un portátil de tan solo 35,57 x 23,53 x 1,99 centímetros y 1,81 kilos de peso. Pero todo esto está genial, es decir, tenemos un procesador ultra potente con un procesador integrado dedicado a inteligencia artificial para desarrollar ciertas funciones con una mayor soltura. Tenemos una gráfica muy solvente para este tipo de resoluciones como la 4060, un procesador muy potente, un sistema de refrigeración del que hablaremos más adelante, pero si hay algo que obviamente limita o nos permite aprovechar mejor todo esto, es una buena pantalla. Y aquí es donde el portátil saca pecho con un panel OLED de 15,6 pulgadas y resolución 3K 2880 x 1620 con formato 16 novenos y 0,2 milisegundos de tiempo de respuesta, 120 Hz de refresco y hasta 600 nits de brillo, contando con una cobertura del 100% del espectro de CIP3, una relación de contraste de 1:1 y la certificación BESA Certified Display HDR True Black 600 con validación por Pantone y un 70% menos de luz azul dañina según TÜV Rheinland Certified. Resumidas cuentas, tenemos un panel que nos va a ofrecer todas las ventajas de la tecnología OLED, es decir, la reproducción de negros más profundos para obtener un mayor número de detalles en las escenas más oscuras, lo cual vamos a poder aprovechar para todo, tanto para la visualización de contenido multimedia, edición de vídeo, de imagen y obviamente también para el gaming, para poder encontrar a ese campero que aprovecha la zona más oscura del mapa para esconderse. Además, tenemos una imagen muy fluida gracias a esos 120 Hz, 0,3 milisegundos de tiempo de respuesta, por lo cual la vamos a poder aprovechar para el gaming de más alto nivel de competitivo y vamos a disfrutar de todas las ventajas del OLED y esa reproducción cromática más fiel a la realidad para el entorno laboral o la creación de contenido. Si pasamos a verlo físicamente, tenemos un chasis simplemente precioso con una cubierta muy sobria, la que únicamente destaca la serigrafía del modelo en cromado. En nuestro caso estamos analizando la versión plata, que es simplemente preciosa. Además es un chasis sumamente robusto que cumple con el estándar militar i1000 STD 810H de resistencia y cuenta con una estética y tacto simplemente brutales. Una vez abrimos la tapa y dejamos de embelesarnos con el panel, pasamos a la parte inferior donde encontramos el teclado ErgoSense de Asus
con unas teclas más amplias, un mayor paso de tecla. Estas teclas son cóncavas, tienen un gran recorrido, un funcionamiento muy silencioso y muchas funciones extras en las teclas F, entre las que destacamos el portapapeles de emojis, la cancelación activa de ruido u otras funciones que nos van a venir muy bien para el entorno laboral y para mejorar nuestras comunicaciones. Tenemos un trackpad más amplio con un recorrido 0,23 milímetros más profundo al hacer el clic para evitar misclics y ofrecer total precisión durante el uso del portátil. También tenemos la función Asus Dial, que como bien sabéis es un menú circular que se despliega y nos permite gestionar varios ajustes tanto del sistema como de otras aplicaciones, entre los que destacamos la compatibilidad con el ecosistema de Adobe, permitiendo cambiar el tamaño del pincel u otros ajustes para obtener un flujo de trabajo más fluido y por tanto producir más con menos esfuerzo. También tenemos varias soluciones vía inteligencia artificial, como ciertos ajustes de cámara que Asus ha denominado cámara Asus iSense, que permite desenfocar el fondo, encuadrarnos de forma automática, redirigir nuestra mirada siempre a cámara para obtener un mejor contacto visual. En fin, una serie de mejoras e implementaciones que lo que van a hacer es mejorar el desempeño de la cámara. Vamos a tener un desbloqueo facial mucho más rápido y una serie de funciones extra gracias a ese procesador con inteligencia artificial. También en el apartado de audio volvemos a encontrar con la cancelación activa de ruido bidireccional por inteligencia artificial de Asus, que eliminará el ruido de fondo tanto de la persona que habla con nosotros como lo nuestro para obtener unas comunicaciones más claras, y un sistema de audio firmado por Harman Kardon con Dolby Atmos para reproducir de un sonido estéreo muy bueno con las ventajas de la tecnología Dolby. En lo referente al sistema de refrigeración, algo muy importante para un hardware tan potente, tenemos la solución térmica Asus iCool Pro con doble ventilador y 5 heatpipes. Los dos ventiladores de 103 aspas incorporan impulsores fabricados con polímero de epoxi de cristal líquido para minimizar las vibraciones y contando con 4 modos de funcionamiento para adaptarlo a lo que vayas a hacer con el portátil. También tenemos el Mux Switch, que nos permite alternar entre la gráfica dedicada para obtener una menor latencia y mejor rendimiento, y un modo híbrido para obtener una mayor duración de la batería. Y dicho todo esto, mientras vais viendo los diferentes test sintéticos, pasamos a la experiencia de uso y conclusiones. Tenemos un portátil con un corazón extremadamente potente que cuenta con un sistema de refrigeración a la altura de todo este hardware para poder aprovecharlo al máximo sin tener un auténtico bimotor encima del escritorio en lo referente a ruido. Y también tenemos uno de los mejores paneles que hay en el mercado, con la tecnología OLED para disfrutar de esos negros más profundos, una visualización de lo que mostremos en pantalla más fiel a la realidad, lo cual nos va a venir muy bien como creadores de contenido para visualizar contenido multimedia en nuestros momentos de ocio. Y también vamos a aprovechar esa resolución 3K, esos 120 Hz y sobre todo esos 0,3 milisegundos para el gaming de más alto nivel, contando con además todas las bondades de un panel OLED. Un muy buen sistema de audio, un chasis bonito, discreto, lejos de la estridencia del gaming, por lo que lo vamos a poder llevar a la oficina o a la universidad sin ningún tipo de problema. Y en resumidas cuentas, un portátil apto y recomendado por y para todos. Por todo esto, le otorgamos los galardones de diseño premium recomendado y calidad-precio a este VivoBook Pro 15 OLED, y lo recomendamos encarecidamente tanto para el entorno laboral como para esos momentos de ocio, tanto en gaming como visualización de contenido multimedia. Muchas gracias por haber visto todo el vídeo y un saludo.